Uno de los temas que se habla muy poco en México y en el resto del mundo es los cuidados paliativos en enfermos que no tienen cáncer. Por ejemplo, en los pacientes que sufren enfermedades crónicas y que nadie ni nada los auxilia porque no hay un programa destinado al manejo del dolor y los síntomas asociados a enfermedades crónicas, como en el cáncer. El paciente con cáncer es un paciente que nos llama mucho la atención por los múltiples padecimientos que tiene y los síntomas asociados a la enfermedad oncológica. Me refiero a la náusea, al vómito, a la comezón, al insomnio, a la discapacidad funcional, a la tos, un sinnúmero de síntomas que tiene el paciente con cáncer que lo atendemos con un programa muy especializado que se llama cuidados paliativos para el paciente oncológico. Y eso sucede en varios hospitales de aquí a México. Pero ¿qué pasa con el paciente crónico que no tiene un cáncer? Pues frecuentemente es un paciente ignorado, olvidado, abandonado. Y su discapacidad funcional es a veces tan importante que se quedan confinados en un cuarto, solos. Y es la clásica de que no molestes a tu abuelito porque no durmió anoche del dolor que tuvo. Es más, no lo vayas a ver porque me lo despiertas. Y la verdad es que ese enfermo se va quedando solo porque nadie lo quiere ver sufrir. Y nadie quiere que el abuelo me esté pidiendo cosas. Y entonces es mejor no ver al abuelo y el abuelo se va aislando hasta que se asocian depresiones muy severas y que finalmente pues lo estamos maltratando, ¿verdad? Entonces los cuidados paliativos deben de extenderse, como ya hay mucha experiencia en el paciente con cáncer, deben de extenderse a otras especialidades que no sea la oncología o el manejo del dolor, sino deben de insertarse en hospitales, por ejemplo, en los hospitales de rehabilitación, en los hospitales de neumología, por ejemplo, hay enfermos neumológicos, en los hospitales que ven neurología, en los hospitales que ven geriatría, en los hospitales que ven trauma y ortopedia, en los hospitales que ven reumatología. Todas las especialidades que contienen enfermos crónicos deberían de tener un programa específico de cuidados paliativos para estos pacientes. ¿Qué significa el manejo del dolor? El manejo de la discapacidad funcional, el manejo de los síntomas psicológicos que se añaden o se asocian a enfermedades degenerativas y a enfermos que ya tienen edades avanzadas. Sabemos que los enfermos que tienen edades avanzadas tienen discapacidad funcional física, pero también mental. Se va asociando a un deterioro cognitivo, a un deterioro en las funciones cerebrales que los van haciendo demenciados, se empiezan a tener demencias y no hay programas activos para que el enfermo esté muy atento a capacitarse de nuevo en el conocimiento de nuevas funciones que puede crear. Dicho de otra forma, México carece de programas de cuidados paliativos en los pacientes que no van a morir de cáncer. Y esto es mucho peor porque potencialmente el cáncer tiene una sobrevida baja, ¿verdad? El paciente va a morir en 1, 2 o 3 años. Pero estos pacientes pueden vivir 10, 15, 20 años con una discapacidad dolorosa, con un abandono progresivo y con un deterioro también progresivo, que al no acotarlos tenemos enfermos que dependen de otra persona, ¿verdad? Y habitualmente es un familiar, y ese familiar pues fue la que no se casó, o fue el muchacho que tiene una pérdida de sus facultades mentales o cualquier cosa que tiene que cuidar a la mamá y finalmente pues ya se añade un sufrimiento de otra persona al sufrimiento de la persona original. Entonces tenemos que ser inteligentes para poder asociarnos entre los profesionales y hacer equipos multidisciplinarios para la atención de estos enfermos, dado el costo económico y social que tiene el no hacerlo. Entonces es bien importante que los cuidados paliativos estén insertados en los hospitales, como les digo, o en los centros donde estos enfermos continuamente tienen consultas. Y es importante
voltear a verlos porque algún momento de la vida nosotros lo vamos a necesitar con también los cuidados paliativos, ¿verdad? También vamos a llegar a esa edad, ojalá, y que tengamos una calidad de vida óptima para entonces.